podemos ver, ¿no? Pueden ver puntos promedio de por 100 de cada a medio de la actividad salud y al que está determinado. Eso de la dermatitis, 12 años, hay gente que esta demasiado importante. Tenemos el típico de dermatitis como la dermatitis. El tipo de músculos tiene músculos típicos no es seguro que aparece el comportamiento como la afectación ¿no? Pero que que van a pulmón allá la clínica en otra pues un diagnóstico diferencial. Lo que esté periférico, compromiso neurológico, ¿eh? Pero llega una fuerza muy por cero dado que el músculo no responde, pues no les va a dar el reflejo, una alteración de valor del reflejo. No total, compromiso muscular ocular. El dolor sí se acompaña el
rápida como una miopía es para predominio. Lo típico es, el predominio es la percepción de la debilidad. Si encuentran un dolor muscular importante, habría que hacer un estudio para evaluar si quizás no está afectando otro problema. Puede haber una artritis quizás en la articulación del hombro, puede haber síntomas de fibromialgia en pacientes que son más de 40, 50 años y predomina el dolor más que un cuadro de debilidad, podrían plantear una polimialgia reumática, que es otra enfermedad inflamatoria. También tiene un componente de predominio de cintura escapular y pélvica. Importante, ustedes siempre tienen que detallar una evaluación de la función muscular, de la debilidad. Lo normal en ustedes sería que tengan una fuerza muscular de 5/5, y esto implica contra una resistencia máxima. Podemos evaluar al paciente con una resistencia más leve. Creo que esto sería mejor si lo hacemos de forma algo práctica, ¿no? A ver, tú eres el delegado, ¿no? ¿Sí? ¿O quién es el delegado? ¿Tú? Ah, delegado. Yo voy a ser el paciente, ¿ya? Tú vas a ser el evaluador. ¿Ya? Voy a sentarme acá para simular que soy el paciente. Yo soy tu paciente y el paciente te puede mencionar los siguientes síntomas. Tiene debilidad para subir escaleras, por ejemplo. Tiene debilidad para peinarse, ¿no? No tiene debilidad para escribir. Ahí te das cuenta en solo preguntas qué síntomas van predominando. Pero si yo quiero que evalúes la fuerza muscular en este paciente, por ejemplo, yo te voy a decir, vas a evaluar deltoides, ¿no? Te mencioné que se compromete al inicio. Si tú quieres evaluar deltoides, por ejemplo, el deltoides va a hacer esta función, ¿no? Tú te paras delante de mí como evaluador, ¿ya? Vas a presionar estas zonas y vas a empujar hacia abajo, fuerte. Yo resisto, ¿no? Sí. Si yo resisto, significa que yo tengo una fuerza normal contra la resistencia que estás colocando, ¿ya? Pero ahora vas a hacer una fuerza menor. Haz una fuerza menor. ¿Resisto? ¿Sí? Ya. Entonces, con esa fuerza menor, tú dices que como mínimo yo tengo 4 puntos, ¿ya? Ahora, intenta hacerlo fuerte. Y yo caigo. Entonces, no llego a fuerza máxima, ¿no? Ahí es donde tú pasas al siguiente nivel. No llego a fuerza máxima, evalúas lo siguiente. Evalúa resistencia parcial. Si yo tolero, ¿cuánto sería? 4. Y si yo caigo, 3. Evalúo 3. ¿Ya? Aún no. Evalúo 3. ¿En 3 qué estás evaluando? Movimiento completo. Contra gravedad. Entonces de ahí tú solo ves qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? Tú me dices, levanta el brazo, pero no es levantar y caer. Tiene que tener un cierto tiempo de tolerancia, ¿ya? Algunos te mencionan entre 30 a 1 minuto. Si tu paciente está manteniendo la fuerza contra la gravedad, pero no ha logrado tu resistencia, ¿cuánto sería? 3 puntos. Pero imagínate, yo soy tu paciente, tú me dices levanta contra gravedad y yo hago esto. No puedo levantar. No llego a cumplir 3. Pasas al siguiente punto. Vas a evaluar arrastre. Quizás el paciente no tiene la fuerza para luchar contra la gravedad, pero sí puede hacer esto. Si yo puedo arrastrar en el plano mi brazo, al menos, ahí estarán 2 puntos, ¿sí? Pero hay pacientes que ni siquiera pueden hacer eso, tienen el compromiso muy severo. Si ni siquiera el paciente puede desplazar, no se mueve, tú puedes evaluar lo que es el tono. Tocas el brazo del paciente, tocas su deltoides, y si ves que al menos tiene tono, si mantiene tono, le vas a colocar un punto. Pero si ni siquiera el paciente tiene tono, le vas a colocar el puntaje de 0. Ese es el reporte que tú vas a hacer para elevación proximal, para evaluación de manos, de muslos, de piernas. Y eso haces un muñeco donde vas a detallar cómo está la fuerza de tu paciente, ¿ya? Similar creo que hacen con la parte de los reflejos, con la parte de sensibilidad, que eso ya lo evalúan en neurología. Hacemos al siguiente.
Ya les hablé del compromiso muscular. Ahora, las dermatomiositis también tienen un compromiso cutáneo. Son múltiples lesiones que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Un montón. Este tipo de lesiones probablemente las va a conocer mucho más mi residente. Pero es importante que al menos ustedes se conozcan tres, ¿ya? Lo que es el signo y las pápulas de Gottron y el eritema en heliotropo, porque son la característica clásica. Eso es lo que ustedes tienen que detectar. Si ustedes están haciendo el serum y encuentran esas características, van a pensar en una dermatomiositis y lo van a referir, porque estos pacientes pueden llegar a presentar compromisos severos, ¿no? Estas son las zonas cutáneas donde típicamente se presentan las lesiones. Miren, son zonas extensoras, ¿no? Rodillas, deditos, coditos, brazos, muslos. Esta zona que regularmente está expuesta al sol, la cara, zona de la calota. Está cambiando de colores. Miren, ese es un paciente que tiene eritema en heliotropo. Si ustedes pueden ver los párpados, están con una coloración rojiza y se ven hinchados, ¿no? Característica de un paciente con dermatomiositis, ¿ya? Miren esa frecuencia, 30-60% en esos pacientes. Y ahora ven las manos, ustedes pueden ver que está eritematoso, rojizo, se puede ver descamativo. Quizás no se puede ver tanto el detalle, pero tiene como unos puntitos, tiene unas pequeñas elevaciones, son unas pápulas. Son pápulas eritematosas, descamativas, y si se dan cuenta, la distribución no es en todo el dedo. Está en metacarbofalángicas, en interfalángicas proximales, en las interfalángicas distales. Está respetando estas zonas, ¿ya? Y eso es el signo de Gottron. Y si hay pápulas, son las pápulas de Gottron. Acá se puede ver un poco mejor. Miren, esas pápulas descamativas eritematosas. Si ven esas características y el paciente tiene debilidad muscular proximal, piensen en una dermatomiositis. Igual se presentan en los codos. Acá no va a haber pápulas, acá va a ser el signo de Gottron. Inespecífico, pero el paciente tiene un eritema facial, ¿no? ¿Está respetando ese surco? No respeta. A diferencia del lupus, donde sí hay un respeto de esa región, ¿no? Puede haber eritema en las regiones pabellón auricular. Miren, esta región expuesta al sol está eritematosa. Este es un cambio inflamatorio, agudo, subagudo. En el tiempo, los cambios de la piel. ¿Han llevado dermatología? ¿Todavía? Ya. En los cambios inflamatorios en piel, cuando comienzan a volverse ya crónicos, comienzan a generar unos cambios. Bueno, así está eritematoso en el tiempo, pero si es una afectación progresiva, pueden haber luego cambios de coloración. Se puede ver la región hipercrómica. Y en enfermedades como esclerodermia, que es otra diferente, se puede presentar un signo de sal y pimienta, que son manchas blancas y manchas oscuras. Pero bueno, acá estamos en dermato y estamos viendo predominantes signos inflamatorios, no tanto anterior como posterior. Signo de chal, signo del cuello en B. No se sabe por qué, pero en la cara lateral del muslo también aparece un eritema. Eso le llaman el signo de la pistolera. Igual ustedes acá ven que está eritematosa la mano, ¿no? Acá no respeta tanto la característica fenotipa clásica, está eritematoso todo el dedo, pero ustedes pueden ver que hay pápulas en las interfalángicas. Muy importante también estos cambios, porque a nivel de cutícula se muestra una hipertrofia, hay un eritema periungual, y si uno lo pudiese ver de forma más cercana, con un capilaroscopio o con una lupa, podría verse acá una dilatación de los capilares, como si fuesen una telangiectasia. Esto es lo que le llamamos manos de mecánico, ¿no? Manos de mecánico es una característica muy clásica de lo que es el síndrome antisintetasa. Ustedes pueden ver un engrosamiento de la piel, hiperkeratosis,
pueden haber fisuras en la piel, eritema, una mano dura como de una persona que trabaja fuerte, y esto es una característica del síndrome antisintetasa. Acá pueden ver también en esas áreas periunguiales está eritematoso, acá hay una dilatación de un vaso, está sangrante, pueden haber hemorragias cuticulares. Acá es en una foto más cercana, ¿no? Los capilares ustedes no los podrían ver, pero en un paciente que tiene dermatomiositis tienen una característica muy típica y ese es el agrandamiento, son megacapilares. Miren cómo están dilatados las asas capilares. Calcinosis, típico en pacientes con las dermatomiositis, esclerodermia también. En zonas extensoras la piel se vuelve gruesa, con una liberación de material cálcico, duro, pastoso, como si fuera un nódulo indurado subcutáneo, intracutáneo, facial, muscular. Miren, o sea, en múltiples zonas puede llegar a generar limitación funcional, más frecuente en las dermatomiositis juveniles. Y miren esto, para las miopatías hay anticuerpos específicos y anticuerpos inespecíficos, ¿ya? De los anticuerpos específicos para miositis son un montón, ya les voy a mostrar una lista después, pero está asociado para calcinosis este de acá, el anti-NXP2. Hay una dermatomiositis que se denomina amiopática. O sea, no está afectando la parte muscular. Es como si solo tuviese el compromiso cutáneo, ¿no? Esta dermatomiositis amiopática está asociada comúnmente con el anti-MDA5. Este es otro anticuerpo específico. Puede generar un gotrón inverso acá en las palmas, miren, en estas zonas flexoras. Puede generar úlceras cutáneas. Ustedes pueden ver acá ulceración, ¿no? Úlceras cutáneas que pueden ser severas. Está generando un daño vascular importante, miren, estas úlceras. Como todas las enfermedades autoinmunes, también hay un compromiso constitucional. Entonces, ustedes en los pacientes, si han visto ya lupus, en lupus le refieren el paciente tiene fatiga, tiene fiebre, pierde peso, ¿no? Esta enfermedad también puede provocar esos síntomas. Miren, hasta 40-70% de estos pacientes. Que haya fiebre es infrecuente, pero puede estar, ¿no? Más frecuente es en juvenil. ¿Hay pérdida de peso? Sí, también. Compromiso articular. En el compromiso articular lo van a encontrar más asociado con algún tipo de anticuerpo. Por ejemplo, los antisintetasa tipo anti-Jo1 tienden a provocar artritis. Tanto la expresión donde se ha encontrado sinovitis, que es artritis, o solo la artralgia inflamatoria. Artralgia inflamatoria quiere decir que el paciente puede tener un dolor de predominio matutino, con síntomas de rigidez matutina, duradera, ¿no? Pero también en otros anticuerpos antisintetasa, anti-EJ, anti-KS, etc. 25%, un cuarto de los pacientes lo pueden presentar al debut. Estos pacientes pueden hacer overlap con artritis, entonces podrían llegar a presentar factor reumatoide positivo, anti-CCP positivo, y esto conferirle un riesgo para hacer erosión y deformación. Hay formas clínicas de presentarse. Lo que les podría confundir a ustedes es una expresión de poliartritis simétrica. Hay deformación, a veces no hay erosiones. Esto se puede parecer mucho con una artritis reumatoide, especialmente si simula a una artritis reumatoide seronegativa. Hay artritis reumatoide seronegativas que son infrecuentes, pero pueden confundirse con este compromiso. Es importante, si yo tengo una artritis reumatoide seronegativa, hacer un perfil en extendido y buscar, porque acá puede haber una causa. Pueden haber artralgias aisladas, artropatía con luxación articular. Eso ya les había mencionado, del anti-CCP, el factor reumatoide y el riesgo de desarrollo de erosiones. Miren, una artropatía deformante en un paciente, un anti-Jo1. Se han subluxado estas articulaciones. El otro compromiso frecuente es el compromiso vascular. Aquí está el fenómeno de Raynaud. ¿Recuerdan las fases del fenómeno de Raynaud? El doctor que está con su laptop. ¿Recuerdas cuáles son las fases del fenómeno de Raynaud? Son 3 fases de coloración.
¿Recuerdas el orden? Eso es importante. A ver, ¿alguien que pueda responder? Ya, ya, son tres, pero ¿cuál es el orden? No. ¿Cuatro? Eritemas, cianosis, palidez. No. Parinés, ya, ahí está, correcto. Primero, se corta la circulación, por así decirlo. ¿No? No llega a circulación y se vuelve pálido. Luego comienza a acumularse la sangre desoxigenada, se vuelve cianótico y al recuperar la circulación comienza a ponerse eritematoso. Entonces es sí, blanco, morado y luego rojo. A ver, ya, también pueden recordar la técnica de la doctora. Y rubicundez, le digo. El fenómeno de Raynaud no es siempre asociado a enfermedades autoinmunes. Es importante diferenciarlo. Así se ven los capilares, delgaditos, como las asas de los ganchitos que usan las chicas, pero en patología autoinmune pueden haber algunos cambios. Miren, esto es a lo que le denominamos megacapilar. Ustedes lo pueden ver al costado de este capilar pequeñito, la dilatación mayor de 50 micras. Estos megacapilares pueden romperse y generar microhemorragias. Y en las zonas de ruptura pueden quedarse zonas avasculares. Luego, por el proceso de hipoxia, comienzan a regenerarse, pero de una forma desorganizada, y eso tiende a ser lo que llamamos capilares ramificados, serpenteantes, ¿no? Importante esto, miren, más frecuente en dermatomiositis, muy frecuente asociado con el síndrome antisintetasa. Puede predecir el desarrollo de miositis o el desarrollo de esclerodermia, de lupus. Las anormalidades son frecuentemente de encontrar, miren, 40-90%, ¿no? Esto es muy importante. Las dermatomiositis pueden llegar a provocar un compromiso pulmonar importante. Lo que antes le denominaban fibrosis pulmonar, como término actual, la enfermedad pulmonar intersticial, ¿ya? Muchas veces asintomática. A los pacientes los detectan cuando están haciendo un screening de cáncer o un screening precisamente para evaluar EPIT. Pero en el tiempo puede progresar, puede ser una disnea progresiva, con tos crónica, es la forma más usual de presentación en 50-90% de los casos, muy asociado a antisintetasa, menos frecuente, pero también puede haber una disnea que evoluciona rápidamente, felizmente no es tan alto. Disnea aguda, raro, ¿no? Puedes pensar en un tromboembolismo en estos pacientes, puede haber neumomediastino, también es raro, pero está más asociado a dermatomiositis. El paciente puede aspirarse por problemas que hacen a nivel de vía digestiva, ¿no? Hacen por la aspiración neumonías o algunos medicamentos, por ejemplo, metotrexato podría, aunque es poco frecuente, generar una toxicidad con una disnea aguda, una neumonitis por toxicidad a metotrexato, infrecuente felizmente. Pueden hacer hipertensión pulmonar, pueden hacer tromboembolia pulmonar, frecuente que hagan infecciones por estos problemas antes mencionados, muy asociado a mortalidad en estos pacientes. Neumonías por aspiración, por reflujo, por lo que ya estaba mencionado anteriormente, dismotilidad esofágica. Ustedes pueden ver en estos cortes cómo se da un proceso fibrótico de reticulación a nivel de bases. Esa es la característica, es un compromiso predominante en bases. Y además, ustedes pueden ver que está predominante el compromiso fibrótico en las regiones posteriores, ¿no? Similares hallazgos van a encontrar en esclerodermia. Puede haber compromiso cardíaco, pueden haber alteraciones del EKG, algunos tipos de arritmias, ¿no? Acá hay algo muy importante. Cuando se daña el músculo, comienzan a elevarse enzimas musculares como la CPK total, ¿no? Pero, no sé si han llevado cardiología, ¿sí? ¿No? Comúnmente ustedes ven las troponinas y la CPK-MB como elevación en pacientes que tienen isquemia, ¿no? Es un marcador útil. En estos pacientes con compromiso muscular puede darse una elevación de esto.
de forma inespecífica. Esto no significa que se estén infartando o que les esté dando una miositis a nivel del corazón. Sin embargo, hay células que son inmaduras y al dañarse pueden generar una expresión con elevación de la CPK-MB y la troponina T. La troponina I es más específica en este sentido para diferenciarlo. Puede haber resonancia cardíaca donde encuentran inflamación, puede haber daño miocárdico por infartos, para diferenciarlos, ¿no? Otro punto muy importante en las miopatías, la asociación a cáncer. Esta asociación es importante, especialmente si ustedes encuentran dermatomiositis. Dermatomiositis mucho más que polimiositis. Si ustedes tienen un paciente añoso con debilidad muscular, con cambios de gotro, de eritema en heliotropo, tienen la obligación de hacer un estudio para descartar cáncer. Estos pacientes pueden presentar el compromiso como dermatomiositis hasta 5 años antes de que se debute el problema del cáncer. Entonces es importante buscarlo. La asociación en dermatomiositis hasta un 30% puede estar en ovario, pulmón, páncreas, linfoma, estómago. Entonces es una tomografía toracoabdominopélica con contraste en búsqueda de esta patología. E incluso, si no han encontrado el cáncer ahora, en los siguientes 5 años puede aparecer el cáncer. Entonces es importante que se haga un seguimiento de este paciente. Hay factores de riesgo. Más de 50 años, paciente varón, síntomas de disfagia, si hay cambios necróticos en piel. ¿Recuerdan con qué marcador se asociaba cambios necróticos en piel? ¿Alguien tomó lista de eso? Úlceras necróticas. Hay una patología que genera necrosis. Ahorita vamos a verla de nuevo. Ahorita se nos va a repetir. La 5 genera necrosis. Otro importante, si estás dando tratamiento a tu paciente y hay refractariedad al tratamiento, ¿ya? Puede que detrás tengas un cáncer, tienes que tratar el cáncer para que mejore el compromiso muscular. La dermatomiositis, más frecuente. Si hay consumo de C4, ¿ya? Típicamente esta enfermedad de las miopatías no consume C3, no consume C4, a diferencia del lupus, ¿no? Y los niveles de CPK son demasiado elevados, también. Estos son los anticuerpos más específicos asociados con cáncer. Si sacas un perfil ENA de tu paciente y tiene anti-TIF1, anti-NXP2, anti-SAE, está comúnmente asociado a cáncer. Tienes la obligación de buscar cáncer en presencia de estos anticuerpos. El síndrome antisintetasa, que era ya parte de lo que habíamos visto en la clínica, estos son algunos de los marcadores, anti-HO1, PL7, PL12, OJ, EJ, KS, HA, SO, etcétera, son más todavía, ¿ya? Tiene características típicas. ¿Qué es lo típico para pensar en antisintetasa? Paciente con Raynaud, síntomas constitucionales como fiebre, la presencia de manos de mecánico. Otro típico es la presencia de EPIT. ¿Cómo lo evalúas? Estas características. Paciente con miositis, con artritis y con EPIT. ¿No? Y estas son características adicionales. ¿Cómo llegas al diagnóstico? No existe como tal un criterio de diagnóstico, pero sí hay criterios de clasificación, como les habrán explicado antes, que los podemos utilizar de forma práctica, ¿ya? Estos son los criterios más antiguos, que son los de Bohan y Peter. Son bastante comprensibles. Miren, punto 1, ¿ya? Tienes un paciente que tiene debilidad muscular proximal y simétrica, ¿ya? Pero si tu paciente tiene debilidad distal, lo descartas, no entra aquí. Si su debilidad es asimétrica, chao. Tiene evidencia de que hay compromiso muscular. Acá en enzimas musculares, es un paciente que va a elevar niveles de CPK total, va a elevar los niveles de lactato deshidrogenasa, va a alterar aldolasa, transaminasas. ¿Ya? ¿Basta con las enzimas? No. Tienes que demostrar de alguna otra forma. Y puedes hacer dos formas de estudio. Uno, o buscas la electromiografía, donde vas a encontrar algunas alteraciones, que les voy a mencionar en una siguiente imagen, o por hallazgos anatomopatológicos, ¿no? Tienes que darle un sustento más a esto.
Hallazgo anatomopatológico, vas a encontrar necrosis, fagocitosis, regeneración, atrofia, infiltrado inflamatorio a nivel de biopsia muscular. Y por último tienes la lesión cutánea. Si encuentras asociada una lesión cutánea, pues vas a plantear una dermatomiositis, ¿no? Medio enredado esto quizás, pero para que sea una dermatomiositis tienes que tener esta característica de 5, ¿no? Que es el compromiso cutáneo. Si tienes 2 a 4 características de estas, vas a tener una dermatomiositis probable o definitiva si es que tuvieras pues al menos 3 de estas características. No siempre vas a necesitar llegar a la biopsia. Miren, tienes 3 de 4, tienes debilidad muscular proximal, tienes aumento de enzimas, tienes electromiografía, ya tienes 3 de 4, más el compromiso cutáneo tienes una dermatomiositis. Pero estos son los criterios más actuales, son los criterios del EULAR, ¿ya? La Academia Europea para el Estudio de Enfermedades Autoinmunes. Aquí les he puesto un link donde ustedes pueden acceder para usar esa calculadora. Si ustedes tienen un paciente con síntomas prototipo, pueden ingresar. Pero miren, muestra más en detalle algunas características. Ya acá les he hablado de la debilidad. Hace un detallado listado de esas 3 características, lo que les dije, heliotropo, pápulas y signo de Gottron. Síntomas gastrointestinales, especialmente lo que es debilidad o dismotilidad esofágica. Ya considera aquí algún marcador, ¿no? En el anterior no encontrabas. Para estos tiempos no tenían detallados todos los marcadores. Está detallando especialmente el antijo 1, las enzimas musculares y resultados de la biopsia. Esto te va a permitir diferenciar si tienes, en esta calculadora, quizás una dermatomiositis por cuerpo de inclusión. En miositis por cuerpo de inclusión da más que encontrar cambios de trabajo inflamatorio, lo importante aquí es la presencia de vacuolas con borde de Ribet. Esa es la característica anatomopatológica de la miositis por cuerpos de inclusión. Miositis por cuerpos de inclusión, a diferencia de las anteriores que hemos desarrollado, es una miopatía que puede ser asimétrica, es una miopatía que compromete más componentes distales. Entonces, un importante diferencial de estas miopatías. Con respecto al laboratorio, ya les he mencionado, miren, el 85% presentan alteraciones en enzimas musculares. Ustedes han visto artritis reumatoide y probablemente han visto que se elevan mucho los marcadores inflamatorios. Aquí no es el patrón típico, no es típico que se eleven los marcadores inflamatorios. Si encuentra ESG muy alta, busca cáncer, busca enfermedad pulmonar relacionada con la patología. Si encuentras elevación de ferritina, factor para mal pronóstico. El anticuerpo antinuclear que solemos buscarlo para las enfermedades autoinmunes, miren, solo 50%. Si ustedes se encuentran ANA negativo, no les va a descartar una enfermedad, una miopatía inflamatoria. Acá tendrían que pedir un perfil ENA. Acá está la lista de los anticuerpos específicos, ¿ya? Pero vamos a verlo. Estos de antisintetasa, que son todos los antisintetasa. Hay otros que no son antisintetasa. Antimi2, MDA5, TIF, SAI, algunos asociados a cáncer que les mencioné, pero esto de acá está más bonito. Miren, los anticuerpos, van a encontrar anticuerpos relacionados con diferentes presentaciones clínicas, ¿ya? Tienen los antisintetasa con el síndrome antisintetasa. Estos, a su vez, están asociados con compromiso pulmonar. También tienes el anti-MDA5 asociado con el compromiso pulmonar. Y esto es típicamente da una enfermedad rápidamente progresiva. Tienes algunos marcadores que están asociados con overlap con otra enfermedad. Por ejemplo, si encuentras un PMSCL, no sé si les hará acordar el SCL70, que es un marcador de esclerodermia. Este marcador está asociado con una overlap de esclerodermia con miopatías. Tienes asociados con estatinas. Si tienes un paciente tomando atorvastatina, por ejemplo, y genera daño muscular, debilidad muscular, puedes encontrar este marcador, el HMG-CoA reductasa. Tienes alteraciones relacionadas con disfagia, SNP. Tienes acá un marcador asociado con
IBM es la enfermedad por depósito de cuerpos de inclusión, ¿ya? Es el 5NT1. Tienes los que están relacionados con mayor compromiso cutáneo, con calcinosis, con malignidad, con cáncer que debe ser detallado. Entonces hay una amplia lista de anticuerpos. ¿Esto dónde lo detectan? En el perfil NAD44 antígeno. El otro estudio era la electromiografía. Creo que aún no llevan neurología. ¿Sí? ¿Me han llevado? Entonces, en neurología les habrán explicado que hacen una evaluación sensitiva en la electromiografía y una evaluación muscular. Acá lo que nos importa es la evaluación muscular. Entonces, cuando los doctores de neurología colocan sus agujas a nivel muscular y pasan un estímulo eléctrico, debería verse así, con los potenciales amplitud de onda, un espacio de separación, así. Pero en las miopatías, estos potenciales son muy pequeñitos y pueden, de forma espontánea, liberarse otros componentes y son erráticos, no están siguiendo la misma separación de amplitud de onda, ¿no? Ese es un componente de una miopatía. Y acá pueden diferenciar cómo se ve el normal de la miopatía. ¿Hay actividad espontánea en un músculo sano? No. Entonces no debería haber fibrilación, ¿no? En cambio, en las miopatías sí pueden ver fibrilaciones. Por ejemplo, esta es una actividad espontánea que no debería aparecer. La morfología de la unidad reclutadora. Una morfología normal ya que está alterada, miren. Amplitud pequeña, son ondas chiquititas. Duración corta, a diferencia de esta amplitud, de este ancho de onda. Y sobre el reclutamiento también es un reclutamiento temprano. Acá está apareciendo antes. Por eso es que está apareciendo antes de que se debería dar la contracción. Y en un informe de electromiografía van a hacer evaluaciones de zonas distales y de zonas proximales. Ustedes van a determinar, el neurólogo va a determinar que hay un componente más de afectación proximal que de zonas distales. En las biopsias musculares, ustedes pueden ver de esta forma el tejido muscular. Acá ven las miofibrillas, ¿ya?, separadas. Y lo que van a ver es infiltrado de células macrofágicas, necrosis. Acá hay una destrucción de esta célula, de esta miofibrilla. ¿Ven? Hay una destrucción, una necrosis y degeneración, infiltrado de macrófagos. Pero vamos a verlo así. Eso es muy importante. La biopsia les permite diferenciar una dermatomiositis de una polimiositis muy bien. Tienen un comportamiento bastante diferente. Ustedes tienen acá la célula muscular con su perimecio. Acá adentro está el endomisio. Si ustedes hablan de una dermatomiositis, ¿ya?, la afectación está a nivel de perimecio y perivascular. Esto es muy importante porque se puede asociar con cambios vasculíticos. En cambio, en el perimecio está alrededor. En polimiositis, en cambio, es adentro, es a nivel de endomisio. Entonces es un infiltrado inflamatorio diferente. Y las células que predominan en dermatomiositis son los CD4, a diferencia de la poli. Tienes predominio de CD8, ¿no? Cuando hablas de miositis por cuerpos de inclusión, también tienes un predominio de CD8, similar a lo que son polimiositis. Pero acá tienes una diferencia. Están las vacuolas, hay un infiltrado de vacuolas, ¿a dónde están? Acá están, cambios vaculares en ribete. Esas son las características de la miositis por cuerpos de inclusión. Y obviamente es el momento de dónde vas a tomar la fibra muscular. Cuando el neurólogo me determina un componente de afectación, por ejemplo acá tenemos afectación de deltoides, entre el cirujano tomará la biopsia de deltoides y yo encontraré estos hallazgos, ¿no? No está incluido en los criterios de clasificación, pero la resonancia también puede ayudar, especialmente en los pacientes en los que aparentemente no hay compromiso muscular por electromiografía, por enzimas musculares, pero puede determinarse como los músculos proximales están captando contraste, es una zona inflamatoria, e incluso con el tratamiento con corticoides, estas zonas inflamatorias se pierden. Esto también te permite detectar un componente muscular inflamatorio tipo proximal. Acá pueden ver cómo hay una respuesta al tratamiento. Músculos inflamados que poco a poco van mejorando, disminuyen en su captación, ¿no? Con respecto al tratamiento, similar a la mayoría de enfermedades autoinmunes,
La terapia con la que suele comenzarse son los corticoides, típicamente a dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo por día, con los cuales va a tener una respuesta bastante adecuada. En general, los corticoides se comienzan de vía oral. Se puede iniciar pulsos, especialmente en los que tienen un compromiso muy severo, por ejemplo, si tienen un compromiso a nivel cervical con riesgo de que se te puedan hacer aspiraciones, de que tienen disfonía, puedes comenzar con pulsos. Pero lo típico es que comiencen con la parte de corticoides orales. Se suele asociar un inmunosupresor. Este inmunosupresor me va a permitir controlar la enfermedad en el tiempo, y también me va a facilitar ir quitando de forma progresiva los corticoides, porque los corticoides nos van a ayudar bien al inicio, pero también tienen muchos efectos adversos. Ya los van a llevar seguro en la parte de osteoporosis, donde les van a enseñar todos los efectos negativos del corticoide. Inicias con metotrexato, con azatioprina, puedes elegir otros inmunosupresores como micofenolato, tacrolimus, ciclosporinas, ¿ya? En aquellos pacientes en que tienen mayor compromiso de severidad, por ejemplo, si tienes un paciente que tiene además EPID, como una fibrosis pulmonar, que tiene cambios de vasculitis, que tiene un problema de que no está respondiendo de forma adecuada a la corticoterapia, tú puedes dar otros tipos de agentes como rituximab, ciclofosfamida, o incluso si está muy severa o avanza de forma rápidamente progresiva la enfermedad, puedes usar inmunoglobulinas. Este es un algoritmo de evaluación donde quería detallar en este especial que hacen. Si yo tengo una miopatía, tengo que hacer una evaluación de cáncer, ¿no? Tengo que hacer un estudio de cáncer. Probablemente si en el examen les vayan a preguntar esto, porque le tienden a dar mucha importancia a esto. Un paciente con un cuadro de miopatía debe ser estudiado a profundidad para descartar cáncer, para descartar EPID, que son puntos importantes relacionados con mortalidad en estos pacientes. Y esto es como un resumen, ¿no? ¿En qué pacientes me debería llevar a pensar, en qué pacientes yo debo pensar en un cuadro de miositis? Importante la historia familiar de autoinmunidad, la característica del cuadro, una debilidad que es simétrica, progresiva, es crónica, predomina el proximal sobre el distal. Puede haber a lo largo del tiempo síntomas de atrofia, pero a lo largo del tiempo. ¿Qué te hace alejar esto? Por ejemplo, si yo presentara neuropatía, ¿no? Entonces, si está ausente síntomas de neuropatía, fasciculaciones, calambres, yo puedo pensar aquí. La elevación de enzimas musculares a niveles muy altos. La presencia de otros síntomas de autoinmunidad, como fiebre, artritis. Si me responde a la terapia de primera línea, los corticoides, por ejemplo, ya que esto es muy importante con diferenciales. A los pacientes con enfermedad por cuerpos de inclusión, los suelen típicamente diagnosticar al inicio como polimiositis, pero son cuadros que no van a responder bien a corticoides. Entonces, esta es una forma de diferenciarlos. La presencia de anticuerpos, especialmente en el perfil ENA ampliado, ¿ya? Puedes encontrar hallazgos por resonancia. Y acá son clínicas futuras que son lo mismo que si la familia historia de patrón de muscular debilidad. Ya, estos son para otro. ¿Cuáles son las banderas rojas en esta enfermedad? Si tu paciente pierde peso de forma importante, si tu paciente está con fiebres muy persistentes, si tu paciente presenta anticuerpos relacionados a cáncer, si tu paciente comienza con tos, con disnea, con síntomas de disfonía, de compromiso cervical importante, requiere una atención más urgente. Muy bien, chicos, ¿tienen algún tipo de pregunta, algo que quieran saber sobre las miositis? Va a ser muy variable, pero lo que tú esperas con corticoterapia es que dentro del primer mes tenga una respuesta favorable en lo que es evaluación muscular. Hicimos esta evaluación de músculo, ¿no? La idea es que toda evaluación que tú hagas tiene que ser objetiva, ¿no? La evaluación no va a ir por decir, yo creo que está mejor. Tú tienes dos formas básicas para evaluar esa mejoría, ¿no? Uno es por clínica. Si tú me encontraste una fuerza muscular en 3/5,
lo que tú esperas con el tratamiento en mi control a las 6 semanas, ¿ya? Porque vas a hacer tus evaluaciones no rápidas, sino en 6 semanas con tratamiento, es quizás para el otro mes que esté en un 4/5 o quizás un 5/5. Se tiene que ver mejoría de la fuerza, ¿ya? Y lo otro que vas a ver son las enzimas musculares. Vas a hacer un seguimiento de las CPKs. Las CPKs, cuando lees si tu paciente requiere pulso de corticoide, vas a ver una disminución rápida. En menos de 2 semanas ya tú puedes ver cambios a nivel de enzimas musculares y cambios a nivel de fuerza, pero tú necesitas tener estabilidad, ¿no? Entonces tu evaluación para seguimiento y para decir si tu medicamento está respondiendo bien o está fallando no va a ser una evaluación inmediata. No haces una evaluación en 3 días, 5 días, es una evaluación en semanas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, tienes que hacer, a ver, mira, ambos tratamientos pueden ser igual de buenos para un paciente con miopatía, ¿ya? Los dos. Pero podrías elegirlo por el tipo de medicamento. Mira, si yo tengo un paciente que tiene tendencia a leucopenia, que tiene, a ver, digamos, 3.000 leucocitos, es más probable que al darle azatioprina, ese paciente me empeore la leucopenia. Si yo preferiría en ese paciente usar metotrexato, ¿no? Otro. Problemas de tolerancia. Si tú comienzas a dar metotrexato que se da semanal y tu paciente comienza a hacerte cuadros de dispepsia, te hacen mucho malestar general, vas a tener que cambiar el medicamento o quizás la vía de presentación. Podrías pasar a metotrexato subcutáneo. Haces cambio. Igual no lo tolera por el malestar general que le provoca o te hace quizás un problema de elevación de transaminasas por la parte hepática, ¿ya? Tú dices cambio de medicamento. Vas a elegir el medicamento de forma típica diciendo de cualquiera de los dos, ¿ya? Pero vas a cambiar de acuerdo a los efectos adversos que puede tener el medicamento. Otro, leucopenia, metotrexato. Ya. Con respecto a las úlceras orales, no es típico que un paciente con una miopatía tenga úlceras orales, quizás en un paciente con lupus sí. El metotrexato te puede provocar úlceras orales, ciertamente, pero tú le vas a dar un medicamento protector, que va a ser el ácido fólico. Si tú tienes un paciente con úlceras, puedes decidir iniciar primero con azatioprina. O sea, va a depender mucho de los efectos adversos de tu medicamento, ¿ya? Pero puedes tener la libertad de elegir a ambos. Hay otro muy importante. Si yo tengo un paciente que tiene linfadenopatías, ¿ya? Y yo estoy sospechando una probabilidad de cáncer en este paciente, no uses azatioprina. La azatioprina te aumenta el riesgo de neoplasia. Si tú tienes la sospecha de que este paciente puede hacer en la progresión, en el tiempo cáncer, mejor no es azatioprina, mejor usa metotrexato. El corticoide típico para usar es la prednisona. Es en el que se basan todos los estudios para miopatías. El otro corticoide es el metilprednisolona, que lo utilizas para los pulsos, ¿no? Que son ya por la vía de administración. ¿Ya? El problema de enfermedad por cuerpos de inclusión, tienes un paciente que le estás dando tratamiento, ¿ya? Tiene debilidad un poco asimétrica, proximal y distal, ¿ya? Has iniciado corticoides, has dado ciclofosfamida, micofenolato, has dado ya una amplia variedad de tratamientos y no te responde, es probable que ahí tengas escondido un cuadro de miositis por cuerpos de inclusión. Tienes que usar microscopía fina para encontrar esas vacuolas. ¿Cuál es el problema? Tiene mal pronóstico. No tiene de momento un tratamiento que funcione. Entonces es prácticamente una enfermedad progresiva en la cual te va a llevar a la muerte sin haber un tratamiento de elección, de momento. Las preguntas no te va a pasar. Cada uno de los asistentes envía sus preguntas, ¿ya? La idea de las preguntas es que ustedes entiendan conceptos importantes sobre la enfermedad.